con usted de inmediato imágenes de minutos nada más previos del momento en que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá que asumir el mando, la presidencia, la máxima magistratura de México. Ahí estamos viendo justo el momento en que ingresa ya al Palacio Legislativo de San Lázaro, al Congreso de la Unión, acompañado de la comitiva que lo ha recibido para tomar su lugar y dar inicio a este evento que tiene como propósito darle la responsabilidad de dirigir su país por un periodo de 6 años. Ese es el tiempo de duración de un periodo presidencial en México. Lo que podemos destacar, hay una serie de singularidades a lo largo del transcurso del día. Por ejemplo, que Andrés Manuel López Obrador ha dispuesto la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que es una especie de la guardia responsable de su seguridad. Ha salido desde su casa en su auto, en un Volkswagen Jetta blanco, ha bajado las ventanillas, la ventana del auto y ha ido saludando a las personas a lo largo del recorrido. Solamente unos cuantos motorizados de seguridad o policías han estado acompañándolo en su recorrido, y muchos ciclistas y motociclistas se han postrado a sus alrededores para saludarlo. Incluso en algún momento le han entregado un ramo de flores y él lo ha recogido y lo ha ingresado a su vehículo. Ya llegó al Congreso de la Unión, está tratando de saludar a los que se encuentran en la zona de ingreso. Vemos realmente bastante desorden, ¿no? en esta manera de ingresar. Igual ha sucedido con el presidente Enrique Peña Nieto cuando llegó, y otra de las cosas que está sucediendo son los constantes selfies o fotografías que los presentes le solicitan a el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y también a Enrique Peña Nieto cuando hizo su ingreso. Saluda entonces a los más de 2.000 invitados que están presentes hoy en el Congreso de la Unión, además de cerca de 1.300 periodistas de diferentes partes del mundo debidamente acreditados para esta ceremonia. Otra de las cosas o disposiciones que ha hecho también Andrés López Obrador tiene que ver con la vivienda donde Los Pinos, en realidad la vivienda de Los Pinos, que es la vivienda donde debería vivir el presidente mientras dure su mandato, ha dispuesto que a partir de hoy, desde las 00 horas, esté abierto al público para que cualquier persona pueda hacer un recorrido y visitar esta casa. Le ha denominado Los Pinos para Todos a esta disposición. Los Pinos es una vivienda, en realidad, que tiene una dimensión 14 veces mayor a la Casa Blanca, es más grande que la Casa Blanca 14 veces. Ahora es una zona de compartir, de esparcimiento cultural en el lugar a partir de hoy, y el presidente Andrés Manuel López Obrador seguirá viviendo en su casa, en su domicilio, ¿no? En la zona de Tlalpan, que es una ciudad que está al sur de la Ciudad de México, donde vive actualmente. Bien, estamos viendo allí entonces las imágenes de lo que será la asunción del mando del presidente número 68 de México, en este caso elegido con más de 30 millones de votos a su favor en la última contienda electoral, 53% de los votos luego de 3 intentos. Una elección que se considera lleva a la presidencia a un hombre de izquierda, luego de muchos años en este país. Uno de los deportes favoritos que practica Andrés Manuel López Obrador es el béisbol, ¿no? Es su deporte favorito. Y otra característica es que tiene un gran número de seguidores, tanto en Facebook como en Twitter, en ambas redes sociales. Son cerca de 4 millones de seguidores quienes comparten de sus publicaciones y las indicaciones que él hace, que publica a través de estas redes sociales. Si me tienen que decir populista, dígame populista por eso, en algún momento expresó Andrés Manuel López Obrador. Ahí vemos el saludo entonces de los presidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, minutos previos de lo que será esta ceremonia. Lo que corresponde a continuación es la entrega de la banda presidencial, que ustedes podrán notar allí
y es un detalle, una de las cosas que también han cambiado, de acuerdo al protocolo, es que la banda presidencial que en este instante porta Enrique Peña Nieto ha sido invertido en el orden de los colores. La franja superior era una franja roja, blanca en el intermedio, y la otra franja inferior, digamos la tercera, era la franja verde. Ahora están totalmente invertidos. Ahí está la fotografía en que Enrique Peña Nieto asume la presidencia, y ahora, si se pueden dar cuenta, está totalmente invertido el orden de los colores. Esa es otra de las singularidades. Escuchemos parte del desarrollo entonces de esta ceremonia de toma de posesión de mando. Al tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta como presidente de la República ante el Congreso de la Unión. El presidente del Congreso, perdón, está esperando que el observador tome asiento. Seguimos viendo imágenes del Congreso de la Unión de San Lázaro. En un momento, seguramente ahí está. Vamos a guardar unos momentos de silencio para escuchar las palabras de Andrés Manuel López Obrador. Honorable Congreso, pueblo de México. Honorable Congreso, Guardar, pueblo de México, hacer guardar protesto, la Constitución política guardar de los Estados Unidos y hacer mexicanos, guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Luego del acto de protesta o juramentación que ha realizado asumiendo el cargo el presidente ya Andrés Manuel López Obrador, y lo que vemos a continuación es la entrega de el bando presidencial o la banda presidencial, como ustedes pueden ver allí, ¿no?, a quien se le inviste entonces de la máxima responsabilidad de dirigir su país por 6 años. Se le hace entrega de la banda presidencial, le ayudan a colocársela, y ahí está nuevamente Manuel López Obrador, ahora ya ungido de la presidencia de su país. Los asistentes también se hacen sentir su voz dentro de este Palacio Legislativo. De los Estados Unidos mexicanos dirigirá un mensaje a la nación. Diputadas y diputados, senadoras, senadores, autoridades locales y federales, invitadas e invitados del extranjero, licenciado Enrique Peña Nieto,
le agradezco sus atenciones, pero sobre todo le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ya ese atropello antidemocrático y valoramos el que el presidente en funciones respete la voluntad del pueblo. Por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto. Amigas y amigos, por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Si definimos en pocas palabras las tres grandes transformaciones de nuestra historia, podríamos resumir que en la independencia se luchó por abolir la esclavitud y alcanzar la soberanía nacional. En la reforma, por el predominio del poder civil y por la restauración de la República. Y en la revolución, nuestro pueblo y sus extraordinarios dirigentes lucharon por la justicia y por la democracia. Ahora nosotros queremos convertir la honestidad y la fraternidad en forma de vida y de gobierno. No se trata de un asunto retórico o propagandístico. Estos postulados se sustentan en la convicción de que la crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. En cuanto a la ineficiencia del modelo económico neoliberal, baste decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados. Recuérdese que luego de la etapa violenta de la revolución, desde los años 30 hasta los 70,
del siglo pasado, es decir, durante 40 años, la economía de México creció a una tasa promedio anual del 5%. Y durante ese mismo periodo, en 2 sexenios consecutivos, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortiz Mena, la economía del país no solo creció al 6% anual, sino que este avance se obtuvo sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Por cierto, Ortiz Mena no era economista, sino abogado. Posteriormente, hubo 2 gobiernos, de 1970 a 1982, en que la economía también creció a una tasa del 6% anual, pero con graves desequilibrios macroeconómicos, es decir, con inflación y endeudamiento. En cuanto a la política económica aplicada durante el periodo neoliberal de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo, la economía ha crecido en 2% anual, y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población, hasta llevarla a buscarse la vida en la informalidad, a emigrar masivamente del territorio nacional o a tomar el camino de las conductas antisociales. Bien, esto es parte entonces del discurso que está dando Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, al inicio de lo que será sus 6 años de gobierno. La cuarta transformación es el principal anuncio, donde destaca una pacificación ordenada, pero a la vez profunda y radical. Fueron sus primeras palabras. Más adelante, a las 8 de la noche, ampliaremos más información de lo que significa el inicio de un nuevo periodo de gobierno en México. Mientras sigan disfrutando de la programación, que tengan buen día.